Hola queridos hermanos, vamos a meditar ahora la última parte del texto de San Ignacio, de la meditación del principio y fundamento. Como sabemos, ese texto que es inicial y es fundamental para todas las otras meditaciones, contemplaciones que vayamos a hacer, habitualmente se le da más de una hora de meditación o de un momento de meditación, sino que se divide en distintas meditaciones, porque justamente es una materia esencialísima y tiene que serlo también esencial en todo lo que yo vaya a pensar, a considerar, a adentrarme en el misterio de Dios, en el misterio que soy yo, cada uno de nosotros, en el misterio que son las cosas que me rodean, para qué Dios las puso, qué tengo que hacer con ellas. Esta parte habitualmente se llama la santa indiferencia. La santa indiferencia. En primer lugar, pongámonos en presencia de Dios, hagamos un acto de fe, es decir, un acto de certeza, ¿no? De decir, Señor, yo sé que tú estás aquí. Si están adelante del Santísimo, también el acto de fe. Hay que hacerlo porque uno no lo ve a Dios en la Eucaristía. Uno sabe que está, certeza absoluta, gracias a la fe. Pero si uno está en donde esté, que vaya a meditar, tratar de buscar verdaderamente un lugar y un momento aislado, en silencio, desconectado del teléfono. Bueno, van a dejar de escuchar estos puntos. Para hacer ese acto de presencia de Dios. Es tan importante esto que muchos padres de la vida espiritual dicen que la oración de simplicidad es de las oraciones más difíciles y es de las oraciones que se logran, sí. El ser humano puede lograrlo, pero es un don de Dios. Es decir, es más don de Dios que acción humana. Pero es decir, después de mucho esforzarse y años de práctica, es como que el ser humano llega a experimentar, no necesariamente de manera sensible, esa presencia de Dios. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, decía que la oración tiene que ser como el aire, como la respiración del cristiano, ¿no? Pues bien, como no es algo natural, nosotros nacimos sabiendo rezar, y por más que muchos de nosotros, o la gran parte, hemos recibido la gracia bautismal de niños, pero de a poco, ¿sí? El Espíritu Santo intercede por nosotros, pero hay que esforzarse, y una de las cosas esenciales es hacer ese acto consciente de decir, me pongo en presencia de Dios, sé que Dios me está mirando, sé que Dios está aquí adelante mío. Y uso uno de esos preámbulos que dice San Ignacio, el imaginarme, representarme con la imaginación la majestad de Dios. Dios omnipotente, Dios bueno, Dios veraz, la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen María, los santos, los ángeles que están, y yo estoy en presencia de ellos. Tampoco perder mucho tiempo, por así decir, pero lo cierto es que el hecho de ser consciente que yo estoy en la presencia de Dios y Dios está mirándome, está escuchándome, está hablándome, por eso es que puedo hacer coloquios con Él. Luego vamos a traer la historia. En otras meditaciones acá se lee el texto que se quiere meditar. En el caso nuestro, el texto que queremos meditar es el principio y fundamento. Y lo voy a leer del principio, incluyendo la parte que vamos a usar ahora. Número 23 del libro de los ejercicios. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es creado. De donde se sigue que el hombre
tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, más riqueza que pobreza, más honor que deshonor, más vida larga que corta, y por consiguiente, en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? La petición de preparación la hacemos siempre, ¿no? Que todos mis pensamientos, todo lo que vaya yo a pensar, a meditar, a discernir, que sea para tu gloria. Pero aquí en esta meditación le vamos a pedir a Dios que nos conceda la gracia de entender bien aquello que le pedimos en la primera meditación, ¿quién es Él? Aquello que le pedimos también en la segunda meditación, ¿quién soy yo? ¿Y qué son las cosas que hay alrededor mío? Y ahora le voy a volver a pedir, le voy a decir que me haga entender cómo yo estoy relacionado con las cosas y cómo tengo que usar las cosas como medio, no como fin. Que por lo tanto tengo que pedirle, Señora, hazme que sea indiferente. Ahora vamos a explicar mejor qué significa esto. Y pedirle que todo lo que yo haga y use en mi vida sea solamente para el fin para el cual Él me creó, es decir, para alabarlo, darle reverencia, servirlo, obedecerlo y así salvar mi alma, es decir, llegar al cielo. Pues bien, la primera parte, todas las cosas fueron creadas para el hombre, para que le ayuden, para que me ayuden a llegar al fin, para que me ayuden a salvar el alma. Y ahí dice San Ignacio, por lo cual es menester, es necesario que el ser humano tiene que usar de las criaturas, usar, hacer uso, disponer, como quieran usar la expresión, porque quizá les parece usar el término muy materialista, porque también aquí están excluidos otros seres humanos y uno no usa los otros seres humanos. Pero uno, bueno, tiene que relacionarse con los otros seres humanos. Todo lo que, ¿se acuerdan? Todo lo que no es Dios y yo, todo aquello son las otras criaturas, es decir, toda la otra creación de Dios. Que Dios lo hizo para que me ayuden. Ojo que el Señor también a mí me creó para que yo ayude a los otros en su salvación. Para que yo ayude a los otros a que alaben a Dios. De allí que estos días también vamos a meditar si quizás yo soy motivo de que hay personas que no están alabando a Dios por mi culpa, que en vez yo de ser una ayuda, un instrumento, algo que sirva en las manos de Dios para que esa persona le dé gloria y se salve, Dios no lo permita, quizás yo sea un obstáculo, ¿no? Entonces, dice, de donde se sigue que el ser humano ha de usar de ellas, tanto le ayuden, y ha de quitarse de ellas cuanto para ello le impiden, es decir, cuanto son un obstáculo. Eso entonces es lo primero. Y acá, sí, muy lindo toda la consideración general y está muy bien, pero todo cuanto ustedes, cuando cada uno de ustedes pueda bajar al concreto, decir, bueno, es decir, yo tengo que darme cuenta que tengo que usar, tengo que relacionarme, si quiere, tengo que disponer, tengo que acercarme, tengo que, de todas esas cosas que meditamos en la segunda meditación, la segunda parte de la meditación, personas, objetos materiales, objetos inmateriales, honor, fama, dones, lugares, situaciones, todo eso
Si me ayudan, lo tengo que usar. Si no me ayudan, lo tengo que dejar. Es así. Y entonces uno tiene que ir, digamos, ir pensando, ir viendo. Nos pueden ayudar la vida de los santos, ya que los santos llegaron a santos porque justamente se sirvieron, bien entendido, de las criaturas para servir al Creador. Adoraron a Dios, no a las criaturas. La segunda parte de este texto, entonces el primero, tanto cuanto, es lo que se llama la regla del tanto cuanto. Tanto cuanto esto me sirve, lo uso, tanto cuanto lo dejo, y por eso uno tiene que tener a priori. Entonces no hay que tener nada material, ¿no? Entonces todos tendrían que ser como San Juan Bautista en el desierto. San Juan Bautista es extraordinario. Puede ser que Dios quiera que toda la humanidad viva como San Juan Bautista. Como poder, es posible, poco probable. Y de hecho históricamente no se dio. Se dio en casos, en muchos casos. Ese mismo desierto de Judea, en muchos momentos de la época bizantina, se llenó de contemplativos, sobre todo de monjes, aunque San Jerónimo también fundó un monasterio de monjas. Y había miles, y había ermitaños. Bueno, miles, pero no toda la población, ni siquiera la mayor parte. Entonces digamos, no, los bienes materiales son un mal. No son un mal. Entonces, por eso digo lo de bajar al concreto y pensar, ¿no? Puede ser que Dios te esté poniendo, te haya puesto en un lugar de privilegio en la sociedad. Puede ser un poder, porque tengas poder político, poder económico o poder o académico, y que eso usarlo bien, para el bien de Dios, es decir, para el bien también de su criatura, del ser humano, ordenadamente. Los ejercicios espirituales, cuando San Ignacio en el número 21, ¿no? El número 23 es el principio y fundamento, pero el número 21 dice, ¿para qué son? Para vencerse a sí mismo son los ejercicios. Entonces, y para ordenarse, sin afección desordenada, entonces, estos ejercicios, bueno, a ver, ¿cómo es mi relación con las criaturas? ¿Cómo es mi relación con las otras personas? ¿Cómo es mi relación con el pasado, con mi memoria, con mi fantasía? ¿Cómo es mi relación con todos los talentos que Dios me dio? Si son un bien, lo uso, tanto cuanto. Y si es un obstáculo, lo dejo. Y le pido al Señor la gracia de dejarlo. Por eso dice San Ignacio, después de decir la ley del tanto cuanto, es menester, es necesario hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, más riqueza que pobreza, etc. Y dice, hay que ser indiferente. ¿Qué quiere decir indiferente? Indiferente no quiere decir que me da lo mismo, no me preocupa nada, no, nada. Puede ser que a alguno le pase, que en algún momento de la vida nos puede llegar a pasar, pero habitualmente el ser humano experimenta una preferencia, una tendencia hacia una cosa y no a otra. Indiferente no quiere entonces decir como apatía. Indiferente no quiere decir tampoco, y lo dice él de una manera que quizás nos puede no ser clara. Dicen, no es indiferente, no quiere decir lo mismo, es lo mismo, el bien y el mal, la gracia y el pecado, vivir bien o vivir de manera escandalosa, siendo causa y ocasión de pecado, u ocasión de pecado para nosotros, es lo mismo, todo es lo mismo. No. Él lo dice. Es necesario hacernos indiferentes, uno no nace indiferente, uno nace con tendencias, y muchas tendencias,
el ser humano tiene, incluso después de bautizado, el fomes peccati, esa tendencia hacia el mal, ¿no? Entonces uno tiene que hacerse indiferente. Es una virtud de la santa indiferencia. Algunos por temperamento, por cultura, por otros elementos les será más fácil, pero hay que hacerse indiferente. Pero él dice a todas las cosas creadas, ¿no? En todo lo que es concedido la libertad de nuestro albedrío, y no le está prohibido. Entonces, si yo soy indiferente, mira, ¿qué tengo que mentir? Miento. ¿Qué tengo que cometer un adulterio? Lo cometo. ¿Qué tengo que robar? Lo robo. ¿Qué tengo que hacer? No. Dios nunca, nunca, nunca puede pedir, puede querer que vos hagas, que cometas un pecado, aunque sea venial. Nunca, nunca, nunca. Eso lo contradice. Eso es contradictorio. No puede Dios, que la suma bondad, la suma perfección, pedir un pecado. Eso es blasfemo además. Pero pedir un pecado, que es una privación, que es un desorden. Entonces, digamos, y pone ejemplos, ¿no? Pone ejemplos. Dice, de tal manera que no queramos la voluntad de nuestra parte más salud que enfermedad. Algunos Dios quiso o quiere que uno esté enfermo. Pero como Padre, usted dijo que nunca Dios quiere el mal, nunca quiere el mal moral, el pecado. A veces lo permite. Y el mal físico a veces lo quiere. Porque no es un mal eterno. El mal físico es un mal, un sufrimiento. Pero, sé que el tema es muy, muy complejo, pero no, y muchas veces Dios lo permite. Pero la gente, incluso mucha gente sencilla se da cuenta, esto me lo mandó Dios, ¿no? Me lo mandó Dios, como castigo, como prueba. Entonces es distinto, hay que distinguir, hay que tratar. Hay un tratado muy, muy hermoso sobre el mal, ¿no? Las clases de mal y todo. En definitiva, igual nosotros creemos en la divina providencia y sabemos que Dios es bueno y bueno. Pero diciéndolo más simple podemos decir, Dios nunca quiere el mal, sino que a lo sumo lo permite. Pero ¿puede entonces Dios querer o permitir? Pero es la voluntad de Dios de todos modos, que tenga salud. No, pero a mí me gustaría estar enfermo para hacer centro de atracción o a mí me gustaría, no, Dios me dio las dos piernas, pero a mí me gustaría tener una. Que hay de todo en el mundo. O no me cuido, o destruyo mi salud. La salud es una parte de la creación de Dios. O Dios puede ser que me quiera enfermo. ¿Cuántos santos se han santificado, han descubierto a Dios, se han hecho más buenos, han hecho muchísimo bien en la enfermedad? Pero para eso hay que ser indiferente, pero no con la indiferencia de la sensibilidad. Me acordaba preparando esta meditación de un texto que hace poquito lo usé para una gente amiga que me pidió que escribiese algo sobre testimonio misionero. Entonces escribí sobre la gracia de ser misionero en la Franja de Gaza. Y empezaba un pequeño escrito sobre esa enseñanza de San Francisco de Sales, que dice, la mayoría escoge según su gusto, pero pocos escogen según su deber. Es eso, se trata de indiferencia de no escoger según el gusto, según la sensibilidad, sino lo que sea el deber, lo que Dios pida.
Y lo mismo dice él, por ejemplo, más riqueza que pobreza. Puede ser que Dios te haya pedido hacer un voto, o que hayas experimentado que Dios te pedía hacer un voto y vivir pobremente como religioso. Y Dios, sin embargo, no es la voluntad de Él. Está el caso muy hermoso de los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, Luis Martín y Celia Martín. Ellos querían ser religiosos. Si mal no recuerdo, a él no lo recibieron, en la congregación no había pedido porque no sabía latín. Y a ella no me acuerdo por qué motivo no la recibieron en la congregación. Se casaron. Tuvieron muchos hijos. Varios los perdieron. Pues quedaron 5 mujeres. Santa Teresita, hay otra hermana más de Santa Teresita que está en proceso de canonización, una hermana del todo particular porque fue la hermana que entró y salió de la vida religiosa más de una vez. Los criterios del ser humano, del mundo, no son lo mismo, ¿no? Dios le hizo llegar a la santidad. Ella no le daba la salud, no. Pero ella sabía que tenía que entrar y volvía a entrar. Pero los papás también son santos. San Luis Martín y Santa Celia Martín. Y Dios entonces, ellos querían ser pobres, pero les pidió tener un buen pasar. Aunque Dios después les dio otra cruz. Por ejemplo, la enfermedad. Honor que deshonor. Hay santos que nunca padecieron el deshonor. Nunca. Y bueno, y otros que se hicieron santos en medio de los grandes deshonores. La gran parte de los santos canonizados de todos los primeros siglos son mártires. La extra mayor parte son mártires. Y murieron deshonrados. Y vivieron muchos de esos deshonrados. Celebraron los santos misterios en las catacumbas o escondidos. Y eso durante cientos de años. Y muchos eran profesionales. Tenemos papas, mártires, obispos, sacerdotes, padres de familia, niños. Millones en la historia. Los santos de la persecución comunista, en toda la ahora ex Unión Soviética, o los de la persecución en México o en España, o hoy en día en varias partes del Medio Oriente, en Nigeria, en África, en Egipto, en China, deshonrados. Y Dios puede pedir eso. Pensemos, venían también a la mente los santos de estos misioneros titanes de América del Norte, San Isaac Jogues, San John de Brebeuf. Cuando uno de ellos, por ejemplo, incluso había sido torturado, ¿no? Le habían comido le habían arrancado los dientes, los dedos con los dientes, y fue mandado a Francia de vuelta. Y él había visto que justamente meditando en esto, la santa indiferencia, en tener firme voluntad, lo que más quisiese para hacer la voluntad de Dios, y le pidió y le suplicó a sus superiores de volver, y volvió, y murió en la misión. Pero ¿cuánto tiempo? Murió, ahora tiene la honra. Digamos, Dios puede pedir que uno sea santo gozando de gran honor, pero puede pedir que uno sea santo padeciendo un gran deshonor. Vida larga que corta. Algunos pueden querer, desear tener una vida larga, larguísima, tanto así de ni pensar en la muerte, ni pensar en el cielo, ni nada. Pero incluso gente buena, gente muy buena, que quisiese, porque la vida es hermosa, la vida es linda. O otros que quisiesen morir jóvenes, porque se imaginaron, o porque experimentaron, o porque tienen miedo de una vida larga.
Y ojo, porque eso cada vez se está metiendo mucho en la sociedad. Como se le tiene miedo al sufrimiento, y uno se da cuenta. Cuanto más uno pasa en este valle de lágrimas, más empiezan los achaques. Y después, bueno, no es como los achaques cuando era uno joven. Te rompías un hueso, te esguinzabas, te pasaba algo y bueno, después se recuperaba. Con el paso del tiempo ya la recuperación no es la misma. En el caso que no se recupere. Pero en un momento no te va a recuperar. Entonces uno, bueno, quisiera quizás tener vida corta. Y Dios puede pedir vida corta. ¿Cuántos laicos, cuántos religiosos, cuántos seminaristas han muerto siendo seminaristas? El otro día celebrábamos en nuestra congregación del Verbo Encarnado, que después se puso un día para celebrar a todos los amigos benefactores de la congregación, el 8 de febrero, porque falleció un seminarista, Marcelo Morcela, era argentino. Falleció en el segundo año de filosofía. En el 84 fue, en 1984 comenzó nuestra congregación, en el 86 él muere de un accidente. Vida corta. Bueno, y así en todo lo demás. En estos ejercicios, y son ejercicios, yo sé que son del todo especiales, porque cada uno de ustedes lo hace en el medio del trajín cotidiano, de trabajo, de las obligaciones familiares, apostólicas. Entonces tratar de buscar un momento, pero que verdaderamente sea un momento que estén desconectado de todo, solamente conectado con Dios. Y en esto, fíjense cómo es el mundo, ¿no? Durante muchísimos años, en muchos países, se le atacó a la iglesia por las meditaciones, por el silencio, esas cosas aburridas, esas cosas. Y fue de manera sistemática. Hasta que la gente dejó de hacer silencio, dejó de meditar, dejó incluso de ir a la iglesia, muchos. Y, gran paradoja, empezaron a formar a la gente en que hay que meditar, pero ya no al ejemplo de toda la hermosa y riquísima tradición cristiana, bien sea de la espiritualidad ignaciana o de los carmelitas o de otras familias, incluso orientales, cristianas, ¿no? No, todo tiene que ser lo que no tenga nada que ver con Dios y con su iglesia. Y nosotros no estamos acostumbrados a meditar. Y por eso tenemos que aprender a meditar, tenemos que enseñar a meditar. Les cuento algo que pasó muy hermoso. Hace 5 años que soy párroco de Gaza. Y empezamos a hacer, a veces con éxito, a veces no tanto, pero adoración también con todos los grupos parroquiales. A veces en 20 minutos, media hora, 40 minutos. También con los niños más chiquitos. 10 minutos, 15 minutos. Hablarle a Jesús. Cantarle, ahora hacer silencio, y bueno, nosotros también nos tenemos como niños chiquitos que acostumbrar a entrar en esta intimidad con el Señor, y pedirle en el coloquio entonces a la Virgen Santísima que me haga ver qué cosas hay que no va mal, que están desordenadas, porque en definitiva, es el último punto que pone San Ignacio, yo tengo que desear y que elegir lo que más conduce para el fin para el cual fui creado. Y en ese más puede ser que sea algo que me haga sufrir, puede ser algo en el que yo encuentre que pierdo la salud, como le ha pasado a infinidad de personas, o que pierdo el honor, o que pierdo las riquezas, o que pierdo incluso la vida, porque eso también puede estar en los planes que Dios quiera. Que la Virgen Santísima nos bendiga, y que nos llene verdaderamente de dones para aprovechar este tiempo de ejercicios espirituales, haciendo de una manera muy fructuosa, reflexionando, tomando notas, consultando, pidiéndole mucho a Dios para que pueda aprovechar y que me dé cuenta cómo es mi relación con las criaturas y si hay cosas que cambiar, cosas que dejar, cosas que abandonar, decisiones que tomar, todo sea para gloria de Dios y para la salvación de mi alma. Que la Virgen nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
nos ponemos en la presencia del Señor, ya estemos ante el Santísimo Sacramento, ya en lo oculto de nuestra habitación donde el Padre ve en lo secreto. Como nos decía muy bien el Padre Gabriel, la importancia que tiene esta primera parte de la oración para ponernos ante Dios, ante su presencia. Y le pedimos al Señor, como nos enseña San Ignacio, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas al mayor servicio y alabanza de su divina majestad. Que no nos busquemos a nosotros mismos en la oración, sino a Él. Que no busquemos, como decía Santa Teresita, los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. También pidamos por todos los demás, tantos, por gracia de Dios, que están haciendo estos santos ejercicios, para que todos nos ayudemos a perseverar hasta el final y alcanzar grandes frutos. También le pedimos a nuestra Madre del Cielo, como la llamaba San Juan Pablo II, la maestra sabia de los ejercicios, que interceda por nosotros, que nos ayude a alcanzar los frutos de esta meditación, de esta tercera parte del principio y fundamento. Recordamos el texto completo del principio y fundamento. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y todas las cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para el cual es creado. De tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduzca al fin para el cual hemos sido creados. Cuánta sabiduría en tan pocas palabras. Como decía León XIII, esta sola meditación podría enderezar toda la sociedad. Qué equilibrio, qué orden, qué jerarquía de valores. Por eso volvemos a pedir, como la viuda de la parábola del Evangelio, volvemos a pedirte, Señor, que
que nos concedas la gracia de entender y poder vivir el principio y fundamento, que seamos hombres y mujeres de principios y con el sólido fundamento de estas verdades. Todo el edificio espiritual debe fundamentarse en esta trascendental verdad, que hemos sido creados por Dios y para Dios, que Dios, como meditábamos al principio, es infinitamente superior a todo y a todos, que nosotros, muy amados por Él infinitamente también, somos nada ante su grandeza, que nuestro fin es Él, y puntualmente en esta meditación buscar el lugar que Dios ha puesto, buscar y encontrarlo, es decir, ordenar nuestro interior, el lugar para las criaturas. Todas las otras cosas sobre la faz de la tierra, va a decir San Ignacio, son creadas para el hombre. En primer lugar, entonces, meditemos cuáles son las otras cosas. Y en frase corta y concisa se puede decir que es todo aquello que no es ni Dios ni yo. Y todo es todo. Situaciones interiores, consuelos, desconsuelos, alegrías, triunfos, desengaños, bienes materiales, lo que podemos llamar la suerte, mala suerte o buena suerte, en definitiva es cosas que la providencia permite. Mi pasado, mi futuro. San Ignacio va a hablar de pobreza, riqueza, honor, deshonor, salud, enfermedad, vida corta, vida larga. Incluso las personas no son en sí mismo una cosa, pero en cuanto que no son ni Dios ni yo, entran dentro de esta regla que tenemos que aplicarle a todas estas cosas. Debemos aplicarle las reglas del tanto cuanto. Cuánta sabiduría, cuánta lógica sobrenatural, cuánta verdad en tan pocas palabras.
Tanto he de usar de ellas cuanto me ayuden para alcanzar el fin, y tanto he privarme de ellas cuanto para ello me impidan. La misma fuerza para usar algo que quizás me cueste, como para dejar aquello que quizás me atraiga y mucho. Tanto cuanto. Pasar revista entonces durante el día, en momentos quizás libres, en la misma meditación, estas cosas que no son ni Dios ni yo, y tamizarlas con esta regla. Y las que no pasen, las que queden en el tamiz, habrá que aplicarle a ellas con la gracia del Espíritu Santo todo el rigor de la santidad. Fuertísimas son las palabras del Señor Jesús, aunque no literales. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncalo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtala. Más vale es entrar al cielo con un ojo menos o una mano menos que con ambos o ambas condenarnos. Nuestro fundador, el Padre Vuela, decía: los santos son grandes cirujanos. Hay que pedir la gracia a Dios para poder apartarnos de todo aquello que nos aparta de Él y abrazarnos con todo aquello que nos abrace a Él. Cueste lo que cueste. Como dirá Santa Teresa, murmure quien murmure, si quiere llega ya a la santidad o muera en el camino. No hay lugar en esta tarea para la tibieza. A los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. No hay lugar porque el amor no entiende de tibieza. No importa nuestro pasado, no importa cuán poco quizás hayamos vivido el principio y fundamento hasta ahora. Lo que importa es el hoy, es el aquí, es el ahora. Es esa llamada que el Señor me hace a la conversión, a la santidad.
a usar incluso con su gracia de mis propios pecados para amarlo más, para hacerlo amar más. Mucho amó, porque mucho se le perdonó, como dice el Señor de la pecadora del Evangelio. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Reza hermosamente el penitente David en el Salmo 50. Puede servirnos también poner ante nosotros aquellas cosas en las que sí usamos el tanto cuanto, es decir, aquellas cosas que nos atraen, nos gustan, nos salen bien, nos apasionan. Por lo general, en ellas sí que hacemos todo lo que hay que hacer y dejamos de lado todo lo que haya que dejar de lado para alcanzar el objetivo. Y Dios y la santidad y el cielo y las almas y Jesús y nuestra madre y nuestra alma y nuestro destino eterno y nuestra felicidad en la tierra no lo valen. Tan pobres somos de espíritu, tanto nos tira lo terreno, un placer, un gusto, un qué dirán, un punto de honra, un título, un puesto, algo que con el tiempo pasa y no queda nada, o peor, queda tristeza, desasosiego, angustia, cargo de conciencia. A eso sí nos sale aplicar el principio y fundamento en cuanto a esta medida del tanto cuanto, y a lo santo y a Dios no. Podemos ser tan débiles, tan desagradecidos. Podemos mirar la cruz de Jesús y todavía ser capaces de eso. Y lamentablemente la respuesta con toda verdad es que sí somos capaces. No hay pecado del cual no sea capaz, dirá San Agustín. Y también no hay pecado del cual no sea capaz el hombre si no lo ayuda el Hijo del Hombre. Es por esto que suplicamos al Señor la gracia, sabiéndonos tan débiles, de poder vivir según el principio y fundamento, aplicando una y otra vez la regla del tanto cuanto. Y para ello, para poder vivirla, como bien dirá San Ignacio, es menester
es necesario hacernos indiferentes a todo, menos al pecado. Pecar no, pero todo lo demás, desde el punto de vista de la voluntad, aunque la sensibilidad, claro que no pueda siempre acompañar, debo ser indiferente. Es decir, tanto me importa tan absolutamente no indiferente soy en cuanto al fin, en cuanto a Dios, en cuanto a la santidad, que todo lo demás pasa a un segundo plano. Y si Dios me quiere hacer santo por la enfermedad, por la calumnia, por la pobreza, bendigo a Dios por ello, porque lo único que me importa de verdad es Él, la santidad. Como el cardenal Bantuán, puesto preso siendo un gran obispo, sufría por haber dejado el pastoreo de su diócesis, hasta que el Señor lo iluminó y escribió: busco a Dios y no las obras de Dios. Dios le pidió las obras, que no las podía hacer desde la cárcel, y logró esa santa indiferencia. Revisar entonces nuestros deseos, nuestras aficiones, nuestros anhelos, ¿son realmente divinos? Es decir, ¿es solo mi gusto o realmente Dios quiere eso? Y si Dios me lo llegase a quitar, ¿qué haría? ¿Me rebelaría contra Él? ¿Tendría la indiferencia de Job? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. Cuánto que pedir, cuán débiles somos. Necesitamos llegar a lo que decía San Francisco de Sales. Yo deseo pocas cosas, y las que deseo, las deseo poco. Y si volviese a nacer, me gustaría no desear ninguna. Es decir, deseaba con ardor todo aquello que era santo, que Dios también quería sin lugar a dudas. Todo lo demás, todo lo que cae en las demás criaturas, poco, muy poco y pocas cosas movían en algo su voluntad o su deseo.
Señor Jesús, que nos has dado ejemplo acabadísimo en tu vida de vivir y buscar solo la voluntad del Padre, de vivir la absoluta indiferencia a todo lo creado. En cada instante de tu vida, culminando en la cruz, lejos de todo y de todos, salvo tu madre, pero que también sufría y te hacía sufrir por tu amor hacia ella. Conoces, Señor, nuestra debilidad mucho mejor que nosotros mismos. Pero también conoces, porque tú nos lo has dado, ese deseo de ser santos, de vivir según el principio y fundamento. Es por eso, Señor, que te pedimos, por tu bondadosa misericordia, y porque tú mismo así nos has enseñado, que pidamos y pidamos la gracia de vivir para ti, en ti, para la gloria del Padre, por la salvación de las almas y cumpliendo entonces, Señor, en lo que respecta a todas las criaturas, cumpliendo con ellas el orden perfecto que tú les has dado y que San Ignacio nos enseña en esta meditación. Danos, Señor, la fuerza para hacer todo lo que debamos hacer para tu honra y gloria, cueste lo que cueste, aunque la vida misma fuera en ello. Danos la fuerza, Señor, para apartarnos de todo aquello que nos aparte de ti, cueste lo que cueste, aunque la vida misma nos fuera en ello. Y por último, también, Señor, concédenos la gracia de aceptar tu voluntad en todo aquello que dispongas para nuestra santidad. Que podamos decir con San José María Rubio, Señor, que queremos hacer todo lo que quieras y querer todo lo que haces. Te lo pedimos, Señor, por intercesión de aquella que nos diste como madre desde la cruz y a la cual, y bendito seas por eso, nada puedes negarle. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Material extra de los ejercicios espirituales con textos de Santa Teresa. El espíritu que dimana del principio y fundamento, y más concretamente de la indiferencia que se deriva de esta reflexión ignaciana, está bellamente expresado en una poesía de Santa Teresa, larga y llena de imágenes bíblicas y de todo tipo, con algunas frases que recuerdan casi literalmente el texto de San Ignacio. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios, alteza, un ser bondad, la gran vileza mirad, que hoy os canta amor ansí, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criasteis, vuestra, pues me redimisteis, vuestra, pues me sufristeis, vuestra, pues me llamasteis, vuestra, pues me conservasteis, vuestra, pues no me perdí, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues, buen Señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi oración, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y mi alma, mis entrañas y aflicción, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz cumplida, flaqueza o fuerza a mi vida, que a todo diré que sí. ¿Qué queréis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí, ¿qué queréis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana majestad, solo hallo paz aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme pues sabiduría, o por amor ignorancia, dadme años de abundancia o de hambre y carestía, dad tiniebla o claro día, revolvedme aquí o allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar, si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando, decid dónde, cómo y cuándo, decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o tabor, desierto, tierra abundosa, sea joven el dolor o Juan que al pecho reposa, sea viña fructuosa o estéril si cumple ansí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Sea José puesto en cadenas, o de Egipto adelantando, o David sufriendo penas, o ya David encumbrado, sea Jonás anegado o libertado de allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Esté callando o hablando, haga fruto o no le haga, muéstreme la ley mi llaga, goce de evangelio blando, esté penando o gozando, solo vos en mí vivid. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Lo contrario de la indiferencia es la atadura a las criaturas que impide la libre elección y la libre actuación en toda la vida. Santa Teresa lo explica con la metáfora de las fieras y bestias que rodean al alma en las primeras moradas. Habéis de notar que en estas moradas primeras aún no llega casi nada a la luz que sale del palacio donde está el rey, y no por culpa de la pieza, sino porque
con tantas cosas malas de culebras y víboras y cosas ponzoñosas que entraron con él, no le dejan advertir la luz. Como si uno entrase en una parte a donde entra mucho sol y llevase tierra en los ojos, que casi no los puede abrir. Clara está la pieza, mas él no lo goza por el impedimento o cosas de estas fieras y bestias que le hacen cerrar los ojos para no ver sino a ellas. Así me parece debe ser un alma que, aunque no está en mal estado, está tan metida en cosas del mundo y tan empapada en la hacienda u honra o negocios, como tengo dicho, que aunque en hecho de verdad se querría ver y gozar de su hermosura, no le dejan, ni parece que pueda escabullirse de tantos impedimentos. La oración es trato de verdadera amistad-amor desinteresado, que se fija únicamente en los deseos del amigo. De ahí el fundamento tercero puesto por la santa en el mismo camino de perfección para llegar a la oración perfecta, o lo que es lo mismo, amistad perfecta con Dios. El amor, desprendimiento de los propios quereres. También el amor verdadero, desinteresado al prójimo, prepara el abandono de los propios quereres y dispone, por lo tanto, directamente para recibir el querer de Dios. Ave María y adelante.